Me interesa mucho esta crítica al racionalismo, ¿no? Que hace Hayek, que conecta con lo que venimos hablando, ¿no? Dependemos de instituciones que han surgido en ese orden espontáneo que no proceden de un diseño racional. Y hay un momento en el que Hayek habla, ¿no? De que lo lógico o lo racional muchas veces parecería aquello que decía Keynes, ¿no? De que a la larga todos estamos muertos. Me quería parar un poco en ese encuentro o esa rivalidad intelectual que existía entre Hayek y Keynes, porque fueron probablemente los dos economistas más importantes del siglo XX y defendían visiones muy diferentes, ¿no? Y muchas de las políticas que se toman hoy en día tienen mucha influencia de Keynes. Entonces, em, por ejemplo, de intervención estatal, de endeudamiento público, etcétera. ¿En qué consistía la crítica de Hayek a Keynes y cómo conecta con todo de lo que hemos venido hablando? Bueno, Hayek y Keynes fueron grandes amigos personalmente y Hayek siempre estuvo muy agradecido a Keynes con cómo le trató durante la guerra y demás, pero es verdad que intelectualmente pues eran muy diferentes, ¿no? Keynes era un hombre sobresaliente con un hombre de una gran cultura, con una inteligencia descollante, pero no era un gran economista, esa es la verdad. Curioso porque es conocido como economista, de sus obras eran sobre economía, pero hay un momento en el que Hayek dice que Keynes sabía poco de economía. En realidad, lo que estudió Keynes fueron 6 meses, digo, formalmente, ¿no? Y, y claro, tenía una visión muy distinta. Keynes había escrito algunas obras de economía antes de la teoría general, pues el Tract on Monetary Reform, por ejemplo, que es bastante bueno. Eh, Su tratado sobre el dinero, Treatise on Money, es un libro peculiar porque, bueno, intenta hacer la gran aportación, ¿no? Él intenta asentarse como gran economista con esa obra, pero enseguida la rechaza. Es muy curioso, ¿no? Hayek hace una crítica en 2 artículos sobre esa obra eh, y el otro responde criticando precios y producción, que se ve que no entiende del todo. Bueno, la cosa digamos que se queda ahí. Pero ¿cuáles son las diferencias? Si quieres, antes de entrar en eso, me gustaría exponer por qué creo que Keynes tuvo ese éxito tan arrollador. En realidad, lo que ocurría en Gran Bretaña, bueno, ocurría también en otros países, pero en Gran Bretaña, es que había un fenómeno nuevo y que nadie sabía explicar, que era el paro persistente. Paro persistente que hoy retrospectivamente podríamos entenderlo gracias al apero intelectual de la teoría económica austríaca. Entonces, nadie era capaz de entenderlo. Incluso hay 3 obras, una de Beveridge, otra de Arthur Cecil Pigou y otra de John Hicks, que trataron específicamente la cuestión del desempleo en aquellos años, pero no daban con la tecla porque decían, no, lo que predice la teoría económica es que habrá un paro friccional. El paro friccional es incompatible con un desempleo permanente, ¿no? Durante años y años. Entonces llega Keynes y escribe este libro peculiar, porque es un libro peculiar, y él da una explicación. La explicación no es nada buena, pero es una explicación. Y entonces, para muchos economistas, era, ellos tenían una sensación de liberación, porque decían, por fin, llega alguien y da una explicación, y además este hombre
que era un hombre ya conocido, que no era... Rechaza todo lo que hemos estudiado. Es verdad, lo que hemos estudiado no funciona, ya lo sabemos que no funciona. Recurríamos a la teoría neoclásica, o si quieres, que había entonces, no podíamos explicarnos. Este dice, no, pues es que esto no vale para nada, chicos. Lo que vale es mi libro, y mi libro lo explica. Entonces, claro, tiene un éxito arrollador. Y que bueno, pues, y que arrastra todo lo demás, arrastra también al propio Hayek y a sus precios de producción y a todo, ¿no? Pero ¿cuáles son las principales diferencias? Bueno, por un lado el método, porque no es que fuera el primer libro de macroeconomía, pero el libro axial de la macroeconomía es la teoría general de Keynes, en la que él, bueno, pues habla de grandes, pues del trabajo, pues todo el trabajo es igual, ¿no? Para todo el trabajo es exactamente igual. Entonces la cantidad de trabajo, la cantidad, él lo dice además, dice, lo más importante es la cantidad de dinero y la cantidad de trabajo. El dinero, no hay ninguna sutileza teórica en el estudio del dinero. El dinero es la cantidad de dinero y el trabajo es la cantidad de trabajo, ¿no? Y la producción es la cantidad de producción y la inversión es la cantidad de inversión. Es decir, aquí es donde se crea o se empieza a crear la macroeconomía como método, es decir, como forma de estudio de los fenómenos económicos. Mientras que Hayek, siguiendo la tradición austríaca, lo retrotrae todo a acciones individuales. Es decir, toda la estructura del capital está creada sobre una concepción, digamos, individualista. Otra diferencia es precisamente el capital. El capital en la macroeconomía no existe, ya desde Keynes, que en Keynes no tiene teoría del capital, mientras que los austríacos, pues sí. De hecho, tú sabes que Hayek, bueno, creó los triángulos, ¿no? Hayekianos famosos con el consumo aquí abajo y todas las etapas productivas, cada una de ellas aportando más valor hasta la etapa final. Se puede interpretar el pensamiento de Keynes como que solo hubiera dos etapas, ¿no? Una de consumo y una de producción encima de ellas, y ya está. Ahí se ve literalmente la falta de profundidad de pensamiento de Keynes con respecto al capital. Luego esta es otra diferencia, ¿no? La metodología y luego el capital. Y a partir de ahí todo lo demás, porque, claro, Keynes lo que hace es romper la economía en dos. Por un lado está la microeconomía que no sabía explicar el paro, bueno, no vale para nada. Y por otro lado, la macroeconomía, es decir, no hay una relación, rompe la relación entre la teoría del valor y la teoría del dinero. Estaba unida, no solamente en la escuela austríaca, también en otras, ¿no? Pero, por ejemplo, en Ludwig von Mises, ahí se ve cómo está perfectamente unida. Luego será mejor o peor esa teoría, pero lo que es indudable es que su teoría del dinero está basada en una teoría del valor. Pues en Keynes esto no pasa. Y luego hay otra diferencia, y es que Keynes, él lo llamó teoría general, en realidad no era así. ¿Por qué lo llamó teoría general? Porque dice, bueno, yo lo que he descrito es que puede haber distintos equilibrios y no tiene por qué coincidir que el equilibrio sea en una situación de pleno empleo. Si es en una situación de pleno empleo, ahí sí, ahí entra la teoría clásica y ahí funciona, pero normalmente no tiene por qué ser así. Entonces dice que es una teoría general, pero en realidad es una teoría para el momento. O sea, urgía entender por qué se producía por qué había esta situación de desempleo prolongado, ¿no? Y él da una situación para ese momento con unas soluciones, diremos de demanda agregada. Hablamos de demanda agregada,
salimos de la situación. Una solución para ese momento. Luego es curioso cómo los economistas han intentado partir de ahí y crear desde ahí una teoría que sirva para todo, ¿no? Pero no, porque es que realmente es una teoría coyuntural para una situación coyuntural. Mientras que la teoría que había expuesto Hayek en Precios y Producción, y luego expondría en otras obras, es una teoría de todo el proceso económico y de todo el ciclo económico. Luego también esa es una tercera diferencia fundamental entre los dos autores.